fuerte, que no podíamos pasar Cuando va de desapercibidos. vacaciones está atenta con las noticias que No, no, pasan. no. Este año creo que comparado con los anteriores, no me interesaba qué pasaba. Ni siquiera lo que pasaba en mi casa, así le digo. Entonces imagínese, no digamos semana a semana, sino día a día, cuántas cosas se pierde de la República Argentina porque pasan día a día. Bueno, ahora que en la República Argentina un tema va tapando al otro, pero bueno, nosotros vamos a ir rescatando los principales temas que hacen, bueno, aunque hacer, que tiene que ver con la República Argentina, pero también traído básicamente de nuestra zona, Ujú. nos ubica en el mapa y que son temas que primordiales. Hay varios de ellos, tenemos que hablar, bueno, por eso no nos encargamos mucho del tema nacional, si bien son temas que sí, como digo, nos tocan porque estamos dentro de un país, pero bueno, más que todo nos ocupamos de esos temas. Habría para hablar desde la apertura de sesiones, hablando de la Nación, pasando por las leyes en el Congreso, Ujú. y bueno, algunas leyes que ya son sancionadas, como es el caso de la ley de alquileres, ya hace del año 2023 que tenemos la Ujú. nueva ley de alquileres, pero bueno, había temas que incluso algunos televidentes nos consultaban y por eso, bueno, hoy va a ser el tema primordial, el tema de los alquileres y la situación del mercado inmobiliario. Claro, que muchas veces, no digo que sea y se aplique de distinta manera en grandes ciudades, no nos vamos a mover mucho, como para nombrarle Córdoba o San Francisco, pero bueno, en ciudades pequeñas como las nuestras, donde nos conocemos todo, igual hay que respetar, hay un contrato de por medio, Sí, nos pero que muchas conocemos, veces nos conocemos y podemos dialogar un poco más sí, con está bien. las inmobiliarias o con el dueño o dueñas a la hora de alquilar algo, Sí, ¿no? esa particularidad existe y es muy buena. Está bien que nos conocemos todos, pero business son business, negocios son negocios y Ujú. por ahí, bueno, el tema alquiler, sabemos que hoy la situación económica no es buena y la situación que yo puedo tener hoy y prometer para, digamos, comprometerme a abonar, mañana a lo mejor me pasa algo y no puedo. Por eso de por medio también hay un Ujú. contrato, para que ambas partes cumplan, ¿sí? No solamente mi parte como inquilino, sino el locatario tendrá que cumplir sus partes que están estipuladas en el contrato. Por Tal eso es bueno cual, hacer un contrato, ¿no? Más exactamente. allá de que nos conocemos todos, sí eso de conocerse, de la pertenencia, Ivana, te puede beneficiar en este sentido. Si vos sos un inquilino cumplidor, el propietario va a tener preferencia por alquilar justamente la propiedad, te va a alquilar a vos y no a otro, ¿no? Claro, porque hay inquilinos y inquilinos, esa es la realidad. Sí, Y y muchos, propietarios y propietarios también. claro, de que muchas veces van viendo y siguiendo cómo está el inmueble, ¿no? Que muchas veces los destrozan porque es la Bueno, es realidad la a veces, realidad. lamentablemente, pero en otras oportunidades es a la inversa, que el propietario muchas veces no se quiere hacer cargo de lo que debe hacerse cargo, También, ¿eh? por eso le digo, hay inquilinos y hay inquilinos, propietario y propietario. Como también, Ivana, hay por allí acuerdos de por medios que algunos imponen ciertas condiciones para alquilar el inmueble, ¿no es cierto? Imponen algunas ciertas condiciones, por ejemplo, familiares Ujú. de otro tipo, mascotas, como así también cumplimiento de algunas tasas y servicios que otros no lo hacen. Claro, que también nos venían consultando, ¿no? ¿Qué significaba y si era legal en realidad de que pudieran cobrarlo, ¿no? A ese impuesto. Pero bueno, vamos a ver qué realidad hay, porque en tiempos atrás, muchas veces cuando se consultaban las inmobiliarias, Hernán, veíamos las situaciones del comerciante, de los locales vacíos, muchas Sí. veces a ver si se reactivó un poco, recorremos la ciudad y vemos que, bueno, hay lugares nuevos, afortunadamente, hay emprendedores, hay locales habilitados, que eso también motiva un poco la economía local. Pero bueno, vamos Sí. a ver qué situación. Ahora, Con marzo y mucha gente que está del otro lado, que a lo mejor tiene que renovar contratos o los ha renovado, y que por ahí esta nota le va a servir para tenerla de sí, referencia, ¿sí? sí. Que era otra de las consultas. Vos decís que hay lugares nuevos y en buena hora. Sabemos que Brinkman, afortunadamente, siempre lo decimos esto, no es porque estemos hablando de este tema. Afortunadamente, en el tema vivienda y construcción, ya sea por la parte privada u oficial, siempre hay la posibilidad de cumplir el sueño Ujú. propio. Pero
hay algunos que no pueden acceder a ese tipo de planes, por ejemplo, o que buscan la posibilidad desde otro lado. Bueno, ¿qué pasa con los créditos que se prometen a nivel nacional? Créditos Ujú. para viviendas, para la compra y construcción. ¿Existen? Porque se dice que están, que hay créditos disponibles, línea de crédito, Claro. bueno, y definitivamente no sabemos qué va a pasar. Pero bueno, vamos a consultar a alguien que, bueno, está dentro de, por supuesto, del mercado, conoce, es un corredor inmobiliario y que, bueno, habitualmente lo consultamos y cada vez que tratamos de consultarlo accede gentilmente y, bueno, lo vamos a saludar porque ya está con nosotros Cristian Gómez Crena, Ujú. que es corredor inmobiliario, para hablar de estos temas. Cristian, Hernán e Ivana te saludan. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, buen día, Hernán y Ivana, ¿cómo están? Gracias por Gracias por atendernos. Muy bien, recibirnos. muy bien. Bueno, veníamos haciendo una Gracias a introducción, ustedes. Cristian. Y bueno, primero, como gran pregunta, ¿cuál es la situación del mercado inmobiliario hoy por hoy aquí en Brinkman y en la región? Bueno, Hernán, escuchaba de tus comentarios con Ivana con respecto al tema de locales y todas esas cosas. Se empezó a ver una reactivación lenta, pero se empezó a ver en lo que es consultas de propiedades y todas esas cosas, empezó a haber una reactivación, digamos, en cuanto a consultas y visitas a propiedades. Lo que vos bien marcabas por ahí, lo que está frenado, que por el momento es solamente publicidad, que daría realmente un impulso grande a todo el sector inmobiliario, es justamente los créditos hipotecarios. Ujú. Eh, Hasta la fecha, por el momento, son solamente publicidades. No, los bancos están haciendo publicidades, pero no se puede acceder todavía a los créditos. O sea, no lo están habilitando, digamos. Hace la consulta el que esté interesado para No, la construcción, pero no se habilita, digamos, el crédito. exactamente. En diciembre tuvimos una reunión con la Cámara Inmobiliaria, los que estamos en la Cámara, yo estoy en la Cámara Inmobiliaria. En diciembre hubo una reunión donde hubo distintos disertantes, entre ellos gerentes de bancos, y ellos mismos reconocieron que eh, o sea, las publicidades estaban, vos entrabas al apto Bancor, te tomaban el trámite a la persona que quería ingresar, digamos, como candidato para la compra de una casa. Nosotros armábamos las carpetas, presentábamos las carpetas en la plataforma del apto Bancor y no salían, siempre había un problema, que no se leía bien la escritura, que faltaba esto, faltaban todas trabas, digamos, eh, sin sentido a los fines de no otorgar el crédito. Y lo mismo le pasaba a la gente que se anotaba, el scoring nunca le salía, el scoring sería el monto que le pueden dar de acuerdo a los ingresos que tenían. Claro. Entonces, en definitiva, es de propaganda, porque ya te digo, el año pasado no salió ningún crédito. Claro. Al margen de eso, ¿a qué tasas también? Porque bueno, obviamente sabemos que las tasas son elevadísimas y los créditos hipotecarios, ¿a qué tasas las están ofreciendo? No, las tasas del año pasado eran monumentales. Sigues estando todavía con el sistema UVA. La novedad sería, y la verdad que eso sería importante, que eso lo comentaron ahí en la reunión, que los créditos hipotecarios que supuestamente ellos prometieron que a partir de marzo se empezarían a concretar, el UVA estaría atado a salarios a nivel nacional. Entonces eso por ahí da cierta tranquilidad con respecto a que si, no sé, que haya un cambio de gobierno o algo y explote el IPC, o sea, la inflación, al estar atado a salario no aumentaría la cuota como aumentó en años anteriores, que hubo chicos que tuvieron que volver a vender la casa Mm, para poder pagar el crédito y así todo quedaron debiendo.
Mira, Cristian, la consulta, viendo imágenes, ¿no? Y recorriendo la ciudad de Brinkman, hay muchos carteles, ¿no? En venta de viviendas. Sí. ¿Cómo está ese tema? Y alquileres, Y la ¿cuántos hay? consulta también para las casas en alquiler. ¿Faltan casas para alquilar? Hay muchas en venta, cerradas. La gente está consultando para la compra, pero imaginamos el precio en dólares, lo que eso implica. ¿Cómo viene ese tema? Sí, acá en las ciudades chicas como Brinkman, Porteña, Morteros, que tenemos el mercado de compradores que tenemos normalmente son familias trabajadoras que la única posibilidad que tienen es el acceso al crédito, que es justamente lo que les decía recién, que es Ujú. lo que no se da. Entonces se les hace muy difícil acceder a una vivienda. Eh, con respecto al alquiler, la demanda es constante de alquiler. La verdad que entre llamadas telefónicas, mensajes de texto es constante. Sigue habiendo mucha demanda de alquileres. ¿Y hay Con oferta? respecto a los precios, hay ofertas, no la que se necesitaría para cubrir las necesidades que tenemos acá en Brickman. La verdad que uno se da cuenta que hay una necesidad habitacional impresionante. Eh, entonces, acá tenemos pequeños inversores que por ahí puede ser un pequeño agropecuario o comerciantes que por ahí se dedican a la construcción de departamentos como para alquiler, pero no alcanza la cantidad de inversión, no alcanza a cubrir la demanda habitacional. Claro. Es mucha la diferencia. Mm. Bueno, y a la hora de alquilar, ¿hay algunas exigencias, digamos? ¿Se ha elevado la vara de exigencias de los propietarios para los inquilinos? Digo, bueno, acá tenemos una consulta de esta semana incluso, y te lo pregunto, Cristian, si podés responderlo bien, si no, no hay problema. Dice, si fuera posible en algún momento hacer una consulta, algún estudio inmobiliario sobre un tema de tasa a la propiedad que locadores locales cobran un porcentaje a los inquilinos, si es legal o no. Sí, lo que en Brickman el 90% de los dueños no está cobrando la tasa municipal. Recordemos que la tasa municipal no es un impuesto, sino es un servicio, es Sí. recolección de residuos, barrido y alumbrado público. Entonces, lo que es tasa, sí es legal que el dueño que quiera agregarle al alquiler la tasa lo cobre, ¿sí? Lo que no se puede cobrar es renta, por ejemplo, ¿sí? Porque renta es un impuesto sobre la propiedad. Pero todo lo que sea de tasa por servicio, si el dueño quiere cobrarla, legalmente puede hacerlo. No Bien. se puede ni se Obviamente, debe, Cristian, ¿no es cierto? Por ejemplo, no, renta, pero en la práctica a veces sucede. lamentablemente, acá en la inmobiliaria no, porque nosotros siempre lo asesoramos legalmente a los dueños y le dicen, eso no lo hacemos, No, el hablo en impuesto no lo acuerdos hacemos. particulares, Pero no hablo por inmobiliaria. lamentablemente, claro, en general y sobre todo en las ciudades grandes que tienen, hablemos de Córdoba, capital, San Francisco, importante que está demanda y ahí sí te cobran el impuesto cuando en realidad no deberían. Bien. Lamentablemente sí, hay colegas que eso lo hacen y por una necesidad la gente lo termina pagando cuando no debería. Ujú. Bueno, en resumidas cuentas, entonces, si hablamos de la situación del mercado inmobiliario, estaba medio parado, estaba con un parate, pero empieza a haber digamos, una lucecita de recuperación, de moverse. Sí, tal cual. Hasta, ya te digo, hasta la actualidad estuvo muy frenada la actividad, sobre todo de la venta. La parte de alquiler y la demanda nunca bajó. Pero lo que Claro. es venta, ya te digo, estuvo muy, muy parada porque no, el 95% de los compradores que tenemos, como te decía antes, es gente de Mm, familia, trabajadora, que sí. necesita sí o sí el acceso
a un buen crédito para poder acceder a la vivienda. De otra forma, le es imposible. Bueno, Claro. bueno, No, para cerrar. estamos hablando de mucho Sí, dinero. mucho dinero. Muchísimo. Para cerrar, hoy por hoy, en tu inmobiliaria, ¿hay viviendas en alquiler, digamos, disponibles en alquiler? Sí, tenemos, hoy sobre todo están quedando departamentos, lo que es casas es lo que más rápido sale, pero algunas todavía quedan y hay también departamentos de un dormitorio en alquiler. ¿Qué estamos hablando? ¿De qué promedio? Un promedio nada más Sí. de un Bueno, costo de un alquiler. Sí, bueno, dependiendo o sea, los metros cuadrados de la propiedad, la distribución y la ubicación, tenés que hablar hoy en un promedio de lo que es casas en alquiler, tenés que hablar desde los 350.000 pesos hasta los 800.000. Pero ujú, bueno, ya estamos hablando casas con pileta, 3 dormitorios, ya casas grandes y de buena calidad. bien, Pero el promedio, o sea, el rango va desde los 350 hasta los 800. bien. Y Todo depende de la casa que... sí, claro, la ubicación, el tamaño de la vivienda. También, bueno, nombrabas departamento, hay muchos jóvenes que por ahí buscan eso, Sí. espacios un poco más reducidos. Algunos que tienen que Tenemos volar. primer departamento en altura, que Claro. también el Sí, primer sí. edificio que tenemos, yo creo que ahí de 400.000 o 500.000 para arriba, ¿no? ¿Se está manejando en esos valores? De un dormitorio aproximadamente en 500.000 pesos, sí. Ujú. Bien, bien. Eh, si bien ahí, digamos, por qué el precio? Primero por la calidad, segundo que es son departamentos grandes, estamos hablando de departamentos de casi 60 metros cuadrados contando el balcón, ya todos amoblados, o sea que no necesita el inquilino más que la cocina, mesa, silla y heladera no necesita, lo que es muebles de cocina, muebles de dormitorio, ya los tiene todo incluido. Claro. Claro, Y la calidad y sobre todo lo que muchos ven, pagan también seguridad. Hoy es mucho más seguro vivir en un departamento que tiene todas los pines de entrada, sin pin nadie entra. Entonces hoy hay chicos que buscan seguridad y tranquilidad sobre todo. Sí. Y tal cual. estrenar. Por eso más que Sumo nada el eso también a precio. Sí, estrenar. sí, sí, es a estrenar, exacto. Y a estrenar. A Claro. estrenar y la verdad que la calidad del edificio Cronos, bueno, eh, ustedes que estuvieron ahí lo pudieron ver, Ujú, es todo de primera calidad. exactamente, sí. Bien, Cristian, te agradecemos por la amabilidad, por la atención y cada vez que te requerimos estás a disposición. También nosotros estamos a disposición. Muchas gracias. Le agradezco a ustedes y cuando quieran a su disposición. Gracias. Que tenga Hasta buena luego, jornada. buen Hasta luego. fin de. Bueno, Bien. podemos hacer un pequeño raconto entonces de cuál es la situación aquí en Brinkman. Hay más en venta que en alquiler. Bueno, ahora suma una buena propuesta, cantidad allí el edificio Cronos. Y bueno, también está el hecho de que algunos propietarios, el caso de tasas lo incluyen, otros no, pero bueno, no pueden incluir impuestos.